Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitan, no olvides suscribirte. Recuerda que al ver el video hasta el final participas por una lectura gratis y apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarte que para esto debes cumplir con todos los requisitos que decimos durante el video. Invitarte a suscribirte ya mismo para que no te pierdas los envíos donde respondo preguntas gratis. Esta es una lectura general, sin fecha, sin sexo, género, identidad a quién va dirigido. Y si no resuena, puedes ir a tu ascendente. Vamos entonces a pasar a la primera lectura. Esta lectura tiene varias partes. Primero un mensaje general, luego hablamos del amor, los solteros, el ex y finalizamos con la economía. Primer mensaje para todos los Capricornio. Mensaje general, recoge paz del pasado. Hay una situación del pasado, Capricornio, con la cual tú tienes que empezar ya a limar, tienes que empezar ya a colocar todas las cuentas claras, tienes que soltar. Me dice que hay algo del pasado que tú todavía no logras sanar, no logras perdonar. Pueden ser heridas de la infancia, pueden ser relaciones pasadas, situaciones en las cuales tú como que a pesar de hacer el esfuerzo de perdonar, de soltar y dejar ir, aún no lo has conseguido. Y si a veces te preguntas el por qué mi vida no avanza, por qué no progresa en ciertos aspectos, en ciertos sentidos, pues déjame decirte que la respuesta y la señal es esta: no progresa porque aún no sueltas algo del pasado. Vamos a continuar con el segundo mensaje y te dice: habrá castigo y reconciliación. Entonces miren que veníamos hablando acerca de las situaciones del pasado y quiero decirte que el castigo no debe ser el rencor, porque básicamente el rencor ni siquiera a veces afecta a la otra persona que nos hirió, sino que te afecta a ti directamente. Es por esto pues que es mejor que tú hagas como el propósito de perdonar, de soltar, de dejar ir, de ya no acumular todo este sentimiento negativo, porque el único que se termina haciendo daño eres tú. No te preocupes porque podrás sanar. Definitivamente tiene que esta sanación y esta cuestión del pasado tiene que ver con un perdón. Me dice que podrás encontrar reconciliación. No necesariamente implica volver con alguien, pero sí implica sentir por fin paz o tranquilidad por esa situación. La naturaleza es tu consejera. Entonces, mira la nobleza con la que muchos animales siempre están ahí. Mira la nobleza con la que las plantas, a pesar de que las podan, vuelven y crecen. Así debe ser tú. No permitir que las cosas que hayan sucedido en el pasado te estanquen, sino darles una solución, sanar para poder continuar, para poder evolucionar, para poder crecer. Bueno, este ha sido el mensaje general para todos ustedes. Es necesario que suelten, es necesario que sanen y es necesario que dejen en manos del universo la venganza o la justicia o lo que tenga que pagar la otra persona por haberte hecho algo. Continuamos con esta lectura para el día de hoy y vamos a ver entonces el mensaje que hay para los que tienen una conexión con alguien, sea el crush, el novio, el ex no, la esposa o la amante o alguien. Pensamientos de esta persona hacia Capricornio en este momento. Bueno, este 6 de copas es una carta que me gusta mucho porque me dice que es alguien que te piensa desde hace mucho tiempo, más tiempo del que tú te imaginas. Y ese 6 me dice alguien que te piensa con mucha nostalgia, ¿sí? Alguien que en este momento puede estar como recordando con cierta nostalgia, con cierta tristeza, el amor, la atracción, la química, la llama que había entre ustedes al principio de la relación. Me dice que puede como querer revivir las cosas porque siente que ya no es lo mismo, siente que ya no es igual y es probable que tú también lo sientas. Me dice este rey que a veces hay un poquito de orgullo, de temor para hablar estos temas, que a veces puede haber como un poquito de barreras de parte y parte para no sentarse y dialogar, hablar las cosas y poderles encontrar una solución. Entonces siento que la pareja de Capricornio puede ser alguien muy orgullosa, que a veces no le gusta bajar la guardia y aceptar que también ha cometido errores. Sin embargo, me dice que es alguien que tiene muy buenos sentimientos, es una persona que
que busca, como te digo, revivir la llama de la pasión, la química, la confianza, que sus sentimientos hacia ti son muy buenos, muy puros, muy leales. Me dice que puedes estar saliendo con una persona de signo Libra, ascendente Leonardo Venus, y esta personita especial creo que tiene un muy buen potencial como compañero, como compañera de vida, pero tiene que bajarle 3 rayitas al orgullo. Bueno, la carta del astro invertido, por su parte, me habla acerca bueno, de que hay un desequilibrio en esta relación, ¿sí? Hay un desequilibrio que necesita ser mejorado, un desequilibrio que necesita ser trabajado para que tú puedas como también ser parte de recuperarla, ¿sí? Siento que aquí hay alguien que ha dado más, o siente que hay alguien que ha dado más, y siente que las cosas no han ido como por 50-50. La carta de la templanza invertida me dice que tú también estás algo desanimado o desanimada de esta relación, que a veces sientes como que no va a haber un futuro, que ves el panorama un poco sombrío, un poco triste, un poco gris, pero yo creo que sí hay solución porque veo buenos sentimientos, y cuando hay sentimientos, cuando aún queda amor, pues hay posibilidades de salvar las cosas. Veamos qué nos dice el tarot egipcio respecto a esto. Y te dice la carta de la codicia que algunos de los problemas de esta relación es que hay alguien que está muy pero muy enfocado en las cuestiones laborales, en el dinero, en los negocios, y que ha dejado la relación como en un segundo plano. Entonces quizá este sea el desequilibrio del cual me habla el astro, y es algo que se debe hablar, es algo que se debe trabajar porque afecta a los dos como pareja. Te dice la carta de la compenetración que definitivamente si se dialogan estos temas que hemos estado hablando durante la lectura, podrán encontrar una solución. Algo que me resuena mucho decirte, que tiene que ver con el mensaje general, es que si se perdonan cosas, si se llegan a acuerdos, si vas a soltar situaciones que ya pasaron, pues queden en el pasado, y que las peleas no se vuelvan históricas, ¿no? Que si ya se perdonó algo, pues se vuelva a retomar, como que no, esto genera un mal ambiente en la pareja. Para ti, los ángeles te dicen respecto a esta relación, la razón alumbrará tu vida. Tiempo de poder hacer estos cambios y estas decisiones con tranquilidad, desde la razón, no en caliente, no enojados. Cuidado con tomar decisiones en estos días respecto a rupturas o cosas así, desde lo netamente emocional o pasional. Te dice el oráculo del amor, mantente optimista acerca de tu amor. Y miren qué bueno que nos sale esta carta, porque las cosas tienen solución y hace mucho contrapeso a esta carta de la templanza, en la cual tus esperanzas como que estaban algo apagadas. Bueno, espero que tengas en consideración los mensajes para que puedas mejorar tu relación. Pasamos al mensaje de todos aquellos que quieren saber sobre su ex. Pensamientos de el ex. Wow. Bueno, este 7 de oros me habla acerca de alguien que piensa como que tú has sido lo mejor que le ha sucedido en la vida, como un triunfo, como un éxito. Puede ser alguien de signo Tauro, Capricornio o Aries. Y siento que esta persona habla muy muy bien de ti. O sea, a pesar de que puedan estar enojados, a pesar de que puedan estar distanciados, es alguien que la verdad te piensa, te quiere, te mantiene allá sobre un pedestal, independiente de que por fuera se muestre duro o dura, pero sí te tiene ahí guardado en su corazón. La carta de la rueda de la fortuna me dice que puede estar pasando situaciones bastante complejas, especialmente en temas económicos. Y la carta del 3 de bastos me dice que es alguien que tiene mucha esperanza de poder solucionar las cosas contigo, que está esperando como darle un poquito de estabilidad económica o solución a un problema que tiene, que no tiene que ver contigo. Y probablemente luego de eso haya comunicación, porque esta carta del 3 de bastos también me indica acción, también me indica de una persona que toma la iniciativa de hacer las cosas, de buscarte, de encontrarle como una solución a esta situación.
Entonces me alegra, me encanta saberlo. Y miren que llega la carta de la muerte. Y es una carta muy buena porque me habla acerca de un cambio súper importante. Me habla de dejar algo atrás, puede ser como problemas, peleas, pero es un cambio positivo para ustedes. La carta de los ángeles respecto a tu ex te aconseja: el misterio de tu fe te salvará. Y creo que esto me habla de creer en las personas, de darle segundas oportunidades. La fe es aventurarnos a eso, como dar ese salto sin a veces tener nada seguro, pero creyendo con el corazón, ¿ok? Pero déjale solucionar primero un problema que tiene, no sé específicamente qué sea, pero déjale y ya verás que te busca. Para los solteros que viene en el amor, este 2 de espadas me dice que algunos de ustedes definitivamente están cerrados a la oportunidad o a la posibilidad de que llegue alguien en el futuro cercano. Sin embargo, esta sota de oros me habla acerca de nuevas ilusiones, me habla acerca de nuevas personas, de alguien que puede estar llegando a tu vida definitivamente como para cambiar y romper este esquema. Siento que es alguien que te va a generar mucha confusión, Capricornio, y es por el hecho de que no es alguien que normalmente tú hubieras escogido como pareja, y entonces eso va a estar además chocando con este pensamiento de estar cerrado totalmente. La carta del imprevisto, como te digo, te vas a sorprender incluso tú mismo porque no esperabas realmente conectar con alguien tan diferente a ti. Me resuena mucho. Tu pareja te dará paz, pero mira que te sale una muy buena carta respecto a esto por parte de los ángeles y te dice que es alguien que llega para romper esquemas y para traer mucha tranquilidad a tu vida. Finalmente vamos al mensaje para la economía. Y bueno, este 10 de oros me encanta porque me habla acerca de mucha prosperidad, también de asuntos que tienen que ver con la familia, probablemente herencias que te van a llegar o alguien de tu familia te puede estar dando un regalo. El hecho es que es un dinero, una llegada de un dinero muy positivo y tiene que ver con el aspecto familiar. Así que reciban esta ayuda, si han estado esperando estas buenas respuestas, crean que llegarán y pues se aproxima. Número de la suerte para ti, el número 12. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, contarte primero que todo que los requisitos son: primero estar suscrito, segundo activar la campanita y darle like a este video, tercero escribir la palabra mora en los comentarios. Síganos en redes sociales y bendiciones a todos.